Judas se adelantó y dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús no lo reprendió ni lo acogió, solo dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Judas tuvo las mismas oportunidades y escuchó las mismas lecciones, pero la observancia de la verdad no estaba en armonía con sus deseos. Entonces Judas se volvió a los sacerdotes diciendo: He pecado al traicionar sangre inocente. Y tirando las monedas de plata, fue y se ahorcó. Bendiciones para todos. Esta noche vamos a entonar una alabanza y que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Soy salva por la fe, por eso cada día su nombre alabaré. Ahora solo vivo por su poder y todo lo pasado ya lo olvidé. Cadenas que me ataban, mi Cristo las rompió y hoy me siento nueva en mi interior. Cuando todo a mi lado parece caer, el Señor me levanta y me hace vencer. Mi alma bendice la gloria y honor al que todo lo puede, mi Rey y Señor. Yo quisiera mostrarle al mundo la paz que siento hoy. En su amor encontré un nuevo rumbo y un nombre nuevo soy. El toque de mi Cristo yo recibí, el toque de su gracia
Buenas noches. ¿Cómo están todos en esta hermosa noche? Digo hermosa porque saben de que la lluvia es necesaria. Y aunque nos agripa y aunque a veces queremos estar así como más arropaditos y quedarnos en casa, pero déjame decirle que es necesaria para nosotros. Hoy nos tardamos un poquito más para llegar acá porque sentía que el carro como que se deslizaba un poco en la lluvia, y cuando uno maneja la lluvia es así más o menos como la nieve, hay que tener un poco de cuidado. Pero gracias a Dios y gracias a ustedes por haberse hecho presente. Gracias también a los amigos que están en las redes sociales también escuchándonos y nos están apoyando. Gracias por haberse hecho presente y por apoyar en una noche más. Hemos estado hablando durante todas estas noches, queridos hermanos, de temas interesantes. Y anoche, si ustedes se recuerdan, hablamos de algo primordial y cristiano. Anoche decíamos un texto clave que leíamos que dice que si nuestro corazón está lejos de Dios, el ser humano comienza a adorarle de labios. Y decíamos que cuando el corazón no está cerca de Dios, el cristiano o la persona llega a ser un adorador nada más de labios. Y aprendíamos entonces que para hacer eso hay que entregarnos completamente al Señor. Y ese es el porqué del canto tema que hemos estado entonando noche a noche, que es entregarnos a totalidad al Señor. Decíamos también que el Señor se dio el todo por la humanidad, que Dios dio lo máximo que Él tenía, lo mejor que Él tenía, que era su Hijo, Jesús. Y a través de ese hijo precioso que Él tenía, y el único, por cierto, porque la Biblia lo dice, nosotros pudimos alcanzar la salvación. Esta noche, yo quiero que nosotros nos concentremos acerca de un tema primordial, al cual lo titulamos Vendido por 30 monedas. Porque, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando decimos la frase vendido por 30 monedas? A ver, ¿quién es la primera persona que se le viene a su mente? Judas. Yo sé que todos sabemos que el único, bueno, hay muchos más en la palabra que habla acerca de que vendieron por dinero, pero cuando uno dice vendido por 30 monedas, fue Judas que vendió a Jesús por 30 monedas. Saben, queridos hermanos, que nosotros pensamos que estamos cerca de Dios o estamos entregados completamente a Jesús, a veces por el hecho de hacer ciertas cosas. Y anoche, recordando un poco lo que estamos hablando, decíamos que hay cosas que el cristiano tiene que hacer, pero que no garantizan la salvación. Y hay cosas que Dios nos pone a nosotros para hacer, pero el hecho de que nosotros las hagamos no quiere decir que estamos cerca de Dios, porque leíamos anoche también y decíamos que Pablo escribió en 1 Corintios 13 que el amor es lo primordial que el ser humano debe tener. Pero el amor es prácticamente lo que el ser humano ha perdido. El amor es prácticamente lo que el mundo entero ha perdido. Si no, dígame usted, por falta de amor, países se van a la guerra. Por falta de amor, la madre abandona a sus hijos. Por falta de amor, el padre deja a su esposa con sus crías y se va con otra mujer. Por falta de amor, los hijos se van de casa lejos a temprana edad, metiéndose en alcohol, en drogas y en todo el tipo de cosas que el mundo ofrece. Y si usted se pone a pensar, lo que el mundo necesita hoy en día es ese amor de lo cual la palabra habla, pero eso es lo que el mundo carece. Y meditando esta mañana, en el transcurso del día me preguntaba, bueno, realmente lo que el mundo necesita, lo que la iglesia necesita y lo que yo necesito es el amor verdadero de Dios. Porque solamente cuando uno comprende el amor verdadero de Dios, aprendemos a amar a nuestro prójimo correctamente. Aprendemos a amar a la esposa, al esposo, a nuestros hijos correctamente. Aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Porque hay personas que no se aman ni a sí mismos. Hay personas que no se aman ni a sí mismos y no teniendo respeto por sí mismos, consumen alcohol, diferentes tipos de drogas, diferentes tipos de sustancias químicas que dañan este cuerpo que la palabra dice que es templo y morada del Espíritu. Y cuando el templo está dañado, el Espíritu no puede habitar. Por eso esta noche vamos a estudiar y vamos a analizar por qué sucede el hecho de que el cristiano sigue cayendo una y otra vez en el mismo pecado. Miren, cuando uno peca, uno siente tristeza.
Cuando uno peca es lógico y es normal que el ser humano sienta tristeza. Pero la tristeza debería de conducir al ser humano a un arrepentimiento para no volverlo a cometer. Pero el problema es que muchas veces nosotros sentimos un arrepentimiento por lo que hacemos, pero se queda hasta allí. Y cuando uno siente un arrepentimiento por lo que ya hice, uno dice, hombre, metí la pata. Y uno dice, estaba bien, pero de repente cometí un error y metí la pata. Yo no sé cómo usted puede traducir, porque yo sé que hay diferentes nacionalidades aquí, pero decimos en países, decimos meter la pata cuando cometí un error, cuando me resbalé en hacer algo. Y uno dice, bueno, estaba bien, ahora estoy mal, pero de repente pues todo esto es pasajero, esto se va a arreglar. Y viene esta tristeza por lo que pasó, porque viene esa incomodidad, esa desestabilidad emocional muchas veces, pero no lo cometo por 1 o 2 meses, 1 año, 3 años, qué sé yo, y todo va bien. Pero viene el momento, viene el tiempo más adelante y volvemos otra vez a meter la pata. Así le sucede a todo el mundo. Todos nos caracterizamos con eso. Como seres humanos, teniendo el mensaje o no teniéndolo, cristianos o no, conociendo este mensaje, todos tenemos ese mismo problema de carácter del cual hablábamos anoche. Por eso esta noche vamos a estudiar acerca de este hermoso tema que nos va a decir a nosotros que el problema no está en lo que hacemos, el problema está en cómo nosotros lo hacemos. Oremos antes de abrir la palabra del Señor. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más estamos aquí frente a tu presencia. Muchas gracias, oh Dios, porque trajiste a cada uno de mis hermanos y amigos esta noche a pesar de la lluvia, Señor. Gracias porque también hay amigos también a través de las redes sociales que están sintonizando y siguiendo esta cruzada, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de ella las cosas que necesitamos saber, las cosas que necesitamos aprender y las cosas que necesitamos escudriñar para poder ponerlas en lo más profundo de nuestro corazón. Por esa razón queremos decirte antes de estudiar, antes de abrir tu palabra, que nos des de tu espíritu, para que no sea yo, Señor, para que no seamos nosotros, sino que sea tu espíritu, Dios, el que esta noche nos hable al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 27 y el verso 3. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Antes de leerlo, quiero que entendamos que hay diferente... la escritura, la escritura, la Biblia fue escrita ¿en qué idioma? Griego, arameo. Y por muchos años hubieron personas que trabajaron arduamente para hacer traducciones a diferentes lenguajes. El problema que ha sucedido en el transcurso de los años es que como hay tantos países, tantas lenguas, y ha sido una de las mejores cosas que el ser humano ha podido hacer, traducir este hermoso libro en diferentes lenguas para poder llevar el evangelio a otras personas. Lo que sucede es que a veces en la traducción es como cuando usted el inglés, yo no sé si le ha pasado, a los muchachos que son nacidos aquí pasa que cuando uno les dice algo en español, se quedan como por unos cuantos segundos en el aire, cuando quieren traducir del inglés en su mente al español a lo que uno les está diciendo. Sucede que hay palabras en inglés que se dicen fáciles, pero tienen un significado diferente en español o en cualquier otro idioma. Y sucede esto casi en todas las lenguas o dialectos que hay en el mundo. Pasó que por allá, cuando Casiodoro de Reina, que fue uno de los que escudriñó y tradujeron al español y trabajaron arduamente para traducir la palabra al español, hubo como algo que, una cierta mala interpretación, no voy a decir equivocación, sino que fue de pronto una forma de interpretar diferente. Y no es excepción este texto, porque yo sé esto porque a través del estudio, a través de lo que he escuchado, de lo que yo he escudriñado, he entendido entonces de diferentes... Tenemos Biblia de 1995, tenemos la King James, tenemos la 1960, pero lea conmigo, pero también le voy a decir la traducción y el problema que existía en ese tiempo. Y dice la Escritura en el versículo 3 de Mateo 27, entonces Judas, el que había entregado
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La otra traducción más o menos decía así: entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, devolvió arrepentido o devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y fue y se ahorcó. Pero hay otras traducciones que dicen, y Judas sintió remordimiento. Y ese es el punto que yo quiero que nos enfoquemos en esta noche. Porque remordimiento y arrepentimiento son palabras muy similares, pero que no tienen el mismo significado. Y cuando nosotros confundimos de pronto el arrepentimiento con el remordimiento, entonces nosotros caemos en un estado donde el cristiano, Satanás se aprovecha de circunstancias y nos hace sentir remordimiento en nuestros corazones. Por lo que Judas no tuvo, lo que Judas no tuvo no fue un arrepentimiento. Lo que Judas tuvo fue un remordimiento. Imagínense ustedes que Judas, hay personas por ahí que dicen que Judas probablemente se va a salvar, porque él se arrepintió. Y porque la palabra me enseña que todo aquel que se arrepiente, pero que no vuelve a cometer el pecado, hay esperanza. Eso es lo que la palabra nos enseña. Pero en esta traducción de esos años, de ese tiempo, logramos entender y llegar a la conclusión a través de los años por los teólogos que dicen de que lo que Judas sintió realmente fue remordimiento. A ver, yo pregunto, si ustedes creen que Judas hubiese arrepentido, ¿ustedes creen que se tira una soga en el cuello y se ahorca? Entonces logramos entender, partiendo de ese punto de vista muy lógico, teológicamente, que lo que él sintió fue un remordimiento en el corazón. Ahora, para poder entender esto mejor, nosotros tenemos que entender que lo que sucede cuando usted y yo pecamos y nos arrepentimos, o sea, yo creo que me arrepiento porque siento la necesidad, siento una culpabilidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí pecan? Yo soy el primero. ¿Qué sentimos cuando cometemos un error? A ver, ayúdenme. ¿Qué sentimos cuando de pronto se nos resbaló? Metimos las patas en algo, por así decirlo. Uno siente una frustración, ¿cierto? Mire, lo primero que se me viene a la mente como cristiano, como personas que tenemos ya años militando en este evangelio, en este cristianismo es, miren, uno dice, hombre, tanto tiempo que tengo en la iglesia, ya tengo rato predicando, ya tengo rato cantando, precisamente hoy di la lectura bíblica, precisamente hoy me tocó la oración y resulta de que hoy ya volví a caer en lo mismo una y otra vez. Y uno siente ese remordimiento, esa necesidad de arrepentimiento por lo que hizo. Al menos eso es lo que nosotros creemos. Y yo le voy a demostrar a la luz de la Biblia esta noche por qué razón yo digo que es remordimiento y no arrepentimiento. Ahora, pensamos que por tener tristeza cuando cometemos algo, por algo que hicimos, es suficiente. Cuando eso no tiene nada que ver con el verdadero arrepentimiento. Todo el que comete pecado siente tristeza. Y eso es lógico. Porque toda persona que se equivoca siente tristeza. Toda persona que cae en un pecado siente un cierto temor. Yo recuerdo que cuando estaba niño, y de hecho, a nosotros nos criaron, les decía anoche, mis padres fueron muy devotos, y aunque fue en otra iglesia, pero eran muy devotos en cuanto a la educación cristiana. Yo recuerdo que mi papá decía, y yo sé que me va a ver en video, y tal vez me regañe, pero es la verdad. Lo siento, papá. Pero mire, yo me recuerdo que me decía, hijos, llegó la hora de hacer el culto, no decía culto, pero no voy a decir el nombre porque no quiero entrar en controversia, pero decía, llegó la hora de hacer entonces la reunión familiar para orarle a Dios. Resulta que mi papá nos traía, se sentaba en una silla y muchas veces en una hamaca. ¿Cuántos conocen las hamacas? Qué rico, ¿verdad? Las hamacas. Se sentaba en una hamaca ahí y con un cinto en la mano decía, se arrodillan ahí y van a rezar o a orar por 1 hora, me decía, a su servidor y a mi hermana menor. Y nosotros comenzamos ahí de rodillas, orando, rezando, y eso era de todas las noches. Pero mi papá no lo hacía, sino que él nos obligaba a que lo hiciésemos. Entonces lo que quiero decir es que, lo que pasa es que cuando uno siente este tipo de necesidad de su creador, como decíamos anoche, que el ser humano tiene necesidad del creador todo el tiempo.
Mi papá entonces era las personas que impulsaba que lo hiciésemos, pero no se ponía con nosotros para darnos el ejemplo. Ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, pensamos que es más que suficiente. Cuando nosotros oramos al Señor y tenemos entonces un deseo en el corazón de venir a Él, pero de pronto se nos pasa, porque una vez que nosotros nos levantamos de hacer eso, nosotros nos sentimos ya como que ya nos perdonó, ya estamos contentos, ya estamos excelentemente bien. Y uno se siente bien sentir esa necesidad y esa sensación. Pero luego viene más tarde el mismo deseo de volver a pecar. El mismo deseo de volver a caer otra vez en lo mismo una y otra vez. Decíamos anoche que cuando Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén, cuando Eva miró el fruto prohibido, resulta ser de que ella sintió que era codiciada delante de sus ojos. Y es así como trabaja el pecado en cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero que ustedes, o que todos entendamos esta noche, cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Estas dos son muy parecidas, como decíamos, pero nada que ver una de la otra. Ahora, es por eso que hoy aprenderemos, queridos hermanos, la diferencia. Yo quiero que entendamos esta primera, a la cual yo traje conmigo acá alguna información que quiero darles acerca del verdadero arrepentimiento que todo cristiano tiene que experimentar. La diferencia de remordimiento. El remordimiento se lamenta de algo que hizo. Un ejemplo podríamos dar lo que yo decía al inicio. Bueno, estamos bien, caímos en un error, metimos la pata y luego sentimos que hay desestabilidad. Hay lamento por algo que hice, hay dolor y hay tristeza. Es algo que es muy común sentir en el corazón cuando hay un remordimiento. Ahora, esto es lo que todos sentimos. Ahora aquí viene la parte importante. Arrepentimiento es sentir dolor por lo que soy. Y cuando yo estudiaba esto me causó a mí escalofrío. Porque es algo que nosotros hoy en día como seres humanos no logramos entender. Lo pongo de otra manera. Todos sentimos remordimiento cuando hacemos algo, pero muy pocos de nosotros logramos entender que el problema no es en lo que hago, sino el problema es en cómo lo hago. ¿Y cómo sucede esto? Porque cuando yo hago algo malo, yo entiendo que lo hago, como decía Pablo, lo que quiero hacer y me esfuerzo a hacerlo, no puedo. Y el apóstol Pablo añade, más lo que no puedo, lo que yo realmente no quiero hacer, resulta ser que eso salgo haciendo. Y yo me identifico con Pablo porque yo creo que todo ser humano tiene el mismo problema, o no es así. Todos tenemos el mismo problema. Nosotros decimos, hoy no voy a pecar. Hoy consagraré mi vida a Jesús y hoy le prometo a Dios y me prometo en mi corazón no volver a caer otra vez en el mismo error, en el mismo problema. Pero resulta que siempre Satanás busca la vuelta, busca la jugada, busca cómo adelantársenos a nosotros, porque recuérdense que el diablo es viejo por algo, y es más viejo que usted y que yo, y esa se la sabe todas. El problema es que el ser humano muchas veces no queremos entender eso. Muchas veces nosotros creemos que nos ponemos a jugar con fuego. Es como cuando le dice al niño, no toques ahí, que está caliente, te vas a quemar. El niño no sabe qué es caliente hasta que pone la mano en el fuego y se quema y lo toca. El ser humano no entiende cuál es el problema porque decíamos que somos así. No entendemos hasta que estamos en el lodo, hasta que ya estamos en el fango, que nos advirtieron que no debimos haberlo tocado, que no debimos haber corrido, que no debimos haber ido ahí, pero ya es demasiado tarde. Ahora, ¿cuál es el problema? Dios nos puede retraer y sentimos no arrepentimiento, sino ese remordimiento. Pero si realmente el remordimiento es sentir tristeza, entonces si el arrepentimiento es sentir dolor por lo que yo soy, realmente eso es lo que a nosotros nos hace entender lo que Dios quiere de mí. Porque es lindo que una persona me perdone, pero qué difícil es cuando yo tengo que perdonar a mi prójimo. Y alguien puede decir, no, eso no es difícil. Cuenta la historia que en cierta ocasión, yo creo que eso lo leímos en algún misionero de nuestra escuela sabática hace algunos meses atrás, si yo mal no recuerdo.
Pero esta madre, y hasta salió, creo yo, en las redes sociales y en los medios de comunicación, ahí por los lados de África, no estoy seguro exactamente. Nomás me recordé ahora de esta historia que leí. Esta mujer tenía 2 hermosos hijos, a los cuales ella sufría mucho para trabajar diariamente y darles que comer. Un hombre, por quererle arrebatar a uno de ellos, o a los 2, le mató a los 2 hijos. Esta persona fue llevada al juicio. Y saben que cuando le pusieron a este personaje, a este hombre, delante de él, de ella, en el juez y delante del juez, todo el mundo se quedó atónito y pasmado al escuchar las palabras de esta mujer, cuando se paró y le dijo: te perdono por lo que le hiciste a mis hijos. Y todo el mundo, mirando en cadena televisiva, en cadena nacional, no podía creer ni entender cómo una madre que había perdido a sus 2 hijos, y las que son madres saben, los que somos padres también entendemos, aunque una madre, por eso dice el dicho que el amor de una madre solamente es una, y el amor que tiene una madre para un muchacho, uno de padre ama a sus hijos, pero yo creo que el amor de la madre es un amor más diferente que uno de hombre, de uno de padre. Porque una madre carga a ese muchacho por 9 meses, por 10 meses casi. Sí, porque uno dice son 9 meses, pero en realidad son casi 10, porque imagínense, si usted hace bien el conteo, por eso creo que hay un lugar en China, me parece que allá a los niños, desde que nacen y tienen ya el primer año, a los 3 meses me parece, 9, 10, 11, 12, sí, a los 3 meses ellos ya tienen un año de vida, porque los chinos comienzan a contar desde que el muchacho fue engendrado, desde que estaba en la panza del vientre de la mamá. Y una mujer sabe lo que es sufrir. Una mujer entiende que es estar a medianoche queriendo dormir y con esa tremenda panzota que no puede dormir, que se va el aire porque las ventanas están muy cerradas. Yo recuerdo que mi esposa me sacaba todas las noches afuera al porch a poder respirar, porque cuando mi hijo mayor nació en un septiembre y estaba tan caliente que cuando ya casi los últimos meses son muy desesperantes. Y mi esposa, óigame, mi esposa echa unas panzotas que parece, óigame, es exagerado. Cuando mi esposa se embaraza, yo tengo que comprar un vehículo más grande y más pesado, porque echa unas enormes barrigas. Pero una mujer sabe. Entonces todo el mundo decía, ¿cómo una mujer que entiende el dolor, que entiende lo que es tener un hijo, puede perdonar a un hombre que le quitó lo más amado que ella tenía? Y solo hay que estar en los zapatos de esa mujer. Solo hay que estar en los zapatos de una persona que puede decir: te perdono y te amo, te perdono lo que hiciste, te perdono porque mataste a mis hijos. Yo me quedé pasmado, ¿saben? Porque yo no logro entender cómo realmente una mujer puede decir esto. Pero cuando uno va a la Biblia y uno logra entender lo que la palabra dice, es exactamente lo que el Padre hizo con su Hijo Jesús a enviarlo para cada uno de nosotros. Y ese es la verdadera conversión al amor y al arrepentimiento. Y como seres humanos no vamos a poder entender nunca eso. Nunca, porque a plenitud, muchas veces nuestro corazón, como está cargado con tantas cosas, no logramos entender ni atesorar ese amor maravilloso que Dios da en este corazón tan pequeño. Nuestro corazón se queda tan corto y tan pequeño por ese amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y eso es lo que sucedía. Y eso es lo que sucedía en el pasado, en los tiempos de Jesús, y eso es lo que sucede hoy en día. Por lo tanto, sentir dolor por lo que soy es lo que lleva a toda persona a entender el error. Por más que yo me esfuerce por arreglar mis acciones, si no arreglo la raíz de esas acciones, yo seguiré cayendo en el pecado una y otra vez. Por más que el borracho quiera dejar de tomar, o el que fuma y está su cuerpo lleno de nicotina, por más que se esfuerce en sí mismo, no lo podrá. Mi padre pasó casi 12 años tomando alcohol y fumando casi todos los días por muchos años.
Y antes de llegar a la iglesia era una lucha de mi madre con mi papá, llegando borracho todas las noches, golpeándola, maltratándonos a nosotros. A la medianoche llegaba borracho, tirando sillas, tirando todo. Muchas veces conozco hogares también que similar al nuestro en aquel tiempo, hace muchos años, hay hogares que se quedan hasta sin comer. Porque el hombre que es el que debe traer la plata a la casa, lo malgasta en licor y en todas estas cosas. Entonces el mundo, el ser humano, se esfuerza en ser mejor, en dejar las acciones, pero no se da cuenta que el error no está en lo que haces, sino en cómo lo hago, porque el problema está en el corazón. Y decíamos anoche que el problema del ser humano está en lo que tenemos en el corazón. Porque si el corazón está lleno de amor, tiene a Jesús en el corazón, no tienes odio, no tienes rencor, hay cosas maravillosas en tu mente, te alimentas de lo mejor espiritualmente en tu mente, ¿qué es lo que va a fluir de ti? Cuando uno de repente a veces dice algo malo, o uno de repente a veces dice algo que no quiere decir, como cuando se le cruza a alguien en el camino cuando va manejando, y dice lo peor a veces, ¿cuánto les ha pasado? Y a veces uno se muerde la lengua y uno dice, metí la pata, pero ya lo dije. Miren, cuando un muchacho se mete en su mente películas de guerra, películas de sexuales, hoy casi todas las películas tienen alto contenido sexual, y este es uno de los problemas hoy en día del mundo entero. Porque nosotros los que tenemos hijos como padres nos preocupamos por nuestros hijos para que vengan a la iglesia, para que estén bien, para que se sientan bien. El director de jóvenes y hasta el director de conquistadores, ¿verdad, hermano? Hacemos a veces cosas para mantener a nuestros jóvenes. Y si usted ve, la iglesia hace intentos a veces sobrehumanos por mantener a la feligresía y a la iglesia contenta y que los muchachos estén bien. Pero dígame usted, nosotros a veces luchamos contra el internet. Luchamos contra estas cosas que la televisión, los smartphones, son smart ahora. Quizás antes eran brutos, no sé, pero ahora son smart. Y ahora se encuentra todo en un smartphone. Y en su mano ahora a través de un clic usted puede bajar lo que sea. Saben que nuestros jóvenes muchas veces están llenos de tantas cosas en sus manos, como pornografía. Como tantas cosas que a veces nosotros como padres ni cuenta nos damos. Y que eso causa estragos en la familia, estragos en la mente, dolor y destrucción en la mente de los muchachos y de la familia entera. ¿Cómo nosotros como cristianos vamos a ganar la batalla contra el enemigo que ha puesto la artillería pesada en contra de nosotros y de nuestra familia? Y cuando tú haces este tipo de cosas, sientes lo que estamos hablando, siente realmente un remordimiento porque se siente mal, siente tristeza, sientes que te sientes la persona más baja, sientes que cometiste un error, que metiste la pata y te dices a ti mismo, no lo voy a volver a hacer. Pero pasan los días, pasan los meses, las semanas o los años y vuelves a sentir otra vez en tu corazón la misma necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos por cambiar mis actos, por cambiar nuestras acciones, pero no nos damos cuenta que el error está en mi mente y en mi corazón. Porque los malos y los buenos pensamientos surgen de mi corazón. Porque cuando el ser humano tiene enfermo su mente y su corazón, cuando tú y yo no nos alimentamos de las cosas que fortalecen la vida espiritual, es por más que tú te aferres a aquellas cosas, a aquellas acciones que tú sabes que están mal. Y por eso como cristianos fracasamos. Por eso yo como cristiano fracaso una y otra vez, muchas veces. ¿Saben por qué? Porque me esfuerzo en querer cambiar aquellas cosas que no me corresponden, sino que le corresponden a Él, al Rey, al que todo lo sabe, al que tiene el poder, al que sabe, al que conoce mis células, cada uno de mi interior, más profundo de mi interior. Pero tú quieres ser bueno. Tú y yo venimos a la iglesia los sábados y hacemos actos de generosidad, como decíamos anoche, pero eso hace sentir una sensación bonita y maravillosa. Pero eso no me da y me garantiza el acercarme más a Él.
Porque yo debo de entender como ser humano que el verdadero arrepentimiento es reconocer que el problema soy yo y no las acciones que hacemos. Y hasta que el ser humano, querido amigo y hermano, no conozca y entienda esto, como le pasó a Judas, va a sentir lo mismo una y otra vez. Remordimiento, 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 y volverá a caer una y otra vez. Porque hasta que Jesús no more en mi corazón y nosotros entendamos que Él es el que debe morar acá, mis acciones van a seguir siendo las mismas. Oh, querido hermano, cuando uno tiene a Jesús en el corazón, cuando un verdadero cristiano se pone de rodillas, ora, ayuna, y hoy en día eso es lo que el ser humano hemos perdido. Dice Hechos, el capítulo 2, que en aquel tiempo, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés, aquellos hombres estaban unánimes, juntos con su Dios, orando, ayunando, en un mismo sentir, en una misma página. Pero ¿cómo nosotros como seres humanos hoy en día queremos recibir el Espíritu cuando en nuestro corazón hay películas indebidas, hay escenas que no deben de estar ahí, hay alimentos que están teniendo impacto en mi cuerpo como cristiano? Hoy en día todo está diseñado para evadir nuestra mente. Hoy en día todo está diseñado: televisión, teléfono, computadoras, alimentación, ropa, absolutamente, menciona todo lo que tú quieras. Todo está diseñado para distraer mi mente y la tuya, de tal manera que perdamos de vista la conexión con nuestro Creador. Y ese es el error, querido. Y eso es lo que yo quiero que en esta noche nos quede claro a cada uno de nosotros, y a nuestros amigos también que nos ven también en las redes sociales, porque este es el punto por el cual caemos una y otra vez. Y lo vuelvo a repetir: el problema no es en lo que haces, el problema es en cómo lo haces. Ese fue el problema de Judas. Porque si Judas hubiese sentido arrepentimiento en su corazón, él no hubiese hecho lo que hizo. Porque Judas tuvo la misma oportunidad que tú y yo y que todos los discípulos. Hay pastores por ahí que están predicando, que dicen de que, o grandes predicadores que dicen que ya estaba predestinado Judas para entregar al maestro. No, que eso era algo que ya estaba escrito, que así iba a suceder. Bueno, pero tuvo oportunidad, ¿sí o no? Tuvo la oportunidad. Todos tenemos 24 horas, decimos una noche de estas. Todos tenemos el mismo tiempo. Tenemos las mismas 24 horas, los mismos 7 días a la semana, los mismos 365 días al año. Tú decides qué hacer de tu tiempo. Tú decides cómo poner a Jesús cada día en tu corazón. Cada uno de nosotros decidimos cómo podemos elegir estas cosas. Y por esa razón seguiremos en la misma situación una y otra vez, si nosotros no reconocemos al Maestro como Salvador en nuestras vidas. Ahora miren qué interesante. Lo primero que hace el pecado en nuestra mente. Yo tenía por ahí, el hermano, no sé si me lo puede poner de este lado. No sé si se puede. ¿Sí? Por favor. Un PowerPoint que quiero para poder explicarlo mejor. Gracias, también lo tengo acá. Lo primero que hace el pecado en nuestra vida o nuestra mente es lo siguiente. Primero, si ustedes ven lo primero, llama la atención. Génesis, dice la palabra ahí en el libro de Génesis 3, 1 y 6. No lo lea conmigo por falta de tiempo porque quiero avanzar, pero puede tenerlo ahí a la mano y puede leerlo en casa. Versículo 1 de Génesis 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y preste atención, pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. ¿Por qué razón? Dice una famosa escritora, Ellen G. White, que la serpiente en aquel tiempo, cuando fue puesta en el Edén, tenía alas y volaba. Ahora imagínese usted que va por el monte. Yo no sé, cuando vayamos, quizás puedan ir a ayudarles, cuando vayamos a chapodar allá atrás y a limpiar allá atrás, nos encontremos una serpiente, hermano, y salga volando por ahí, dígame usted qué cara vamos a poner. Yo creo que salimos todos corriendo para adentro del templo. Nunca hemos visto una serpiente volando. Y a Eva le llamó la atención cuando vio un animal diferente a los demás. Cuando vio un animal que volaba.
cuando vio a la serpiente que era astuta más que los otros animales. Ahora, el versículo 6 dice también, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, a los ojos de ella. Lo primero que el pecado hace, en otras palabras, es llamar la atención. Cuando el pecado llama la atención de cada uno de nosotros, y como ya muchos de nosotros a veces ya sabemos y entendemos ciertas cosas, ¿saben qué es lo que hace el enemigo? El enemigo siempre se disfraza. El enemigo siempre te va a disfrazar a ti de una manera que tú ya sabes. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, de hecho lo voy a decir porque hay muchos amigos que me dicen, bueno, ustedes los cristianos o ustedes específicamente los adventistas del séptimo día, ¿por qué no comen puerco? Y tengo muchos amigos, cuando manejamos a veces distancias largas, a veces vamos juntos en caravana, vamos platicando de intercomunicador, que tenemos radio, y uno de ellos en cierta ocasión me decía, es que el chancho, dicen en mi país, usan esa expresión, el puerco, tiene parásitos que ni aún el fuego puede matar. Óigame, una persona que no sabe de Levítico o que ha leído la Biblia. Yo digo, bueno, ¿y cómo lo sabes? O no, porque tenía un familiar que cayó gravísimo por falta, por haber comido este tipo de alimento. Salió una noticia también, discutíamos nosotros platicando, ¿no? Íbamos ahí bien chévere platicando. Y hablábamos acerca de una historia que salió hace rato en las redes sociales y en la televisión, de una señora, parece que era americana, que fue a México a comerse unos ricos, sabrosos y suculentos tacos. No le vaya a dar hambre, por favor. Y yo no sé si eran al pastor o eran al cura, no sé, pero la cosa es que se comió unos tacos y realmente no estaban bien cocinados. Y dice que por causa de esto, cogió una bacteria, ¿cómo quiero decir? Un parásito, gracias. Un parásito que se fue hasta su cerebro. Cuando regresa aquí a US, a los Estados Unidos, ella va con fuertes dolores de cabeza. Hablábamos nosotros todo eso. Y dice que los médicos le comentaron que tenía un parásito producto de haber comido algo. Y que ese tipo de parásito solamente se encuentra en el cerdo. Entonces yo me pongo a pensar entonces, ya nosotros ya sabemos eso. Y el diablo sabe que nosotros y que mucha gente sabe esto. Por lo tanto, probablemente no te va a engañar, tal vez con un plato de comida. Probablemente no nos va a engañar con camarones o con puerco, porque ya sabe, que todo el mundo sabe, que no lo podemos comer. Ejemplo. No nos va a engañar en cuanto a la observancia del sábado, porque como adventistas, como cristianos, tenemos bien presente que la palabra del Señor nos dice, Éxodo 20 y otros textos más que apoyan a través del Nuevo Testamento, que el sábado es el sello, es la marca y que identifica al pueblo de Dios. Génesis también habla de eso. No nos va a engañar tampoco por eso, porque tú y yo ya lo sabemos. ¿Cómo nos va a engañar entonces el diablo? Yo no sé si algunas veces tú, los que estamos acá, los jóvenes especialmente, me van a entender muy bien. Cuando vamos al internet, agarramos la computadora a veces a hacer un trabajo. Y de repente usted buscando una palabra, buscando en el diccionario bíblico, no sé, a veces me pasa, porque me ha pasado, le soy sincero, usted abre la página, un website, y de repente aparece un website por ahí, dice que anuncio, con una mujer con poca ropa. Usted ya sabe a lo que me refiero. Y usted mira para el lado derecho de la pantalla, porque ahí aparecen usualmente, el lado derecho de la pantalla, y va para la izquierda. Y va para la derecha, y va para la izquierda. Y está ahí como esa. ¿Qué está haciendo Satanás ahí? Llamando la atención. Y si usted nota, hasta ahí todavía no se ha consumado el pecado, porque ahí hay una manera que él está utilizando para llamar la atención del ser humano, pero todavía no se ha consumado el pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Luego pasa entonces, analizo. Cuando usted tiene esa foto en el lado derecho de su pantalla, en su monitor, que usted sabe que eso no está bien, que está mal, usted es un hombre casado, usted es un hombre serio, usted es un joven predicador que sabe las cosas de Dios, pero le llamó la atención. Ahora viene el análisis en su mente, viene el procesamiento en mi mente de pensar, ¿le doy clic o no le doy clic?
Y uno se queda ahí como un poco atónito. ¿Qué hago? Viene el siguiente proceso, que es el deseo instantáneo. Porque Satanás trabaja así. Porque cuando tú tienes un artefacto de estos en tu poder, en tus manos, tú tienes este tipo de problema. Ahora, nosotros le pusimos ahí llama la atención, analizo, deseo instantáneo como tentación. A esto hasta allí se le llama tentación. Pero hasta allí no ha sucedido el clic para poder ver eso. Ahora bien, eso es exactamente lo que sucedió con Eva en el huerto del Edén. Cuando ella escuchó, se dejó seducir por la serpiente, que era más astuta, y ella logró ver con sus propios ojos, codiciar ese árbol, ese fruto, sabiendo ella que no tenía que hacerlo, lo hizo y cayó en esa tentación. Ahora viene entonces el deseo instantáneo. Ahora bien, lo primero que el pecado hace es llamar la atención. Y cuando nosotros somos llamados la atención, que sucede a cada momento, sucede a cada instante, donde quiera que usted va. Yo no sé si ustedes viajan en transporte colectivo, yo no sé si usted va en su carro todos los días al trabajo, yo no sé si en su trabajo sus compañeros ponen música a alto volumen, que a veces usted dice, hombre, esa música ya me tiene hasta acá y yo no quisiera escucharla, pero bueno, estoy acá. Yo no sé, y nada de eso hasta allí es malo. Una persona en cierta ocasión le dice a mi esposa, porque en cierta ocasión mi esposa tenía un part-time en un restaurante. Juntamente mis cuñadas ayudaron a mi esposa a trabajar juntas en este lugar, ¿no? Y resulta ser que casi en todo restaurante usted ha escuchado que siempre hay como una musiquita esa de fondo, así como, no sé, algo tranquilo ahí para que la gente esté por ahí, no sé. Y este tipo de personas que a veces son así como que pensando que esto realmente es malo, y le dice, eso que usted hace está mal. Dice, ¿por qué? Porque usted está escuchando música. Y dice, bueno, sí, pero no es de mi gusto, yo no la puse, lo hago por mi trabajo. Entonces, hasta ahí todo esto logra ser una tentación, porque todavía no llega el acto de consumar el pecado. Ahora bien, Satanás siempre, querido hermano, pone el pecado detrás de algo atractivo. Siempre sucede así. Siempre el enemigo va a poner la tentación para ti, para mí, detrás de algo que nos llame la atención. Después que el pecado llama la atención, viene entonces lo que decimos, analizar. Y el siguiente proceso mental es el deseo instantáneo. Ahora, yo pregunto, ¿hay pecado hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Hay pecado hasta ahí? No. Y eso es lo que quiero que entendamos. Entonces, a eso se le llama tentación. ¿Cuándo es entonces que yo caigo en pecado, querido amigo y hermano? ¿Cuándo es que el ser humano entonces cae en pecado entonces? La lógica humana dice que es hasta que yo cedo a la tentación. Y eso es lo que todos nosotros hemos entendido. A ver, yo pregunto, ¿cuánto lo entendíamos así o lo entendemos así? Que es hasta que yo caigo en la tentación, que yo caigo en pecado. Déjeme decirle que ahora yo le voy a presentar una perspectiva diferente a lo que yo y muchos de nosotros hemos creído por mucho tiempo. Porque nosotros creemos que mirarlo, cada vez yo no me meta en eso, hombre, está bien. Y es hasta que el hombre viene y lo consume. Un pastor, poniendo un ejemplo similar, decía en cierta ocasión, tú vas por la carretera, yo no sé si ustedes han escuchado esta predicación, no voy a decir el nombre, pero ustedes se van a acordar, si lo han escuchado. Cierto hombre iba en la carretera. Usted va caminando por la calle, va a su trabajo, va caminando, etcétera, etcétera. Se atraviesa por ahí una dama, porque las damas son hermosas, pero con ropa bastante cautivadora. El hombre que sabe que no debe voltear, no debe mirar, no debe girar su cabeza, sabe de que va una dama a su lado derecho o a su lado izquierdo, no sé, caminando. Y él va caminando, pero el pastor ponía el ejemplo y dice, y la miró. Hasta allí todo es una tentación. Hasta ahí le llamó la atención, la analizó, deseo instantáneo probablemente, porque la palabra dice de que el pecado se origina ¿a dónde? En la mente y en el corazón. Hasta allí todo logra ser una tentación. No es hasta que el hombre quizás decide hacer algo con la dama y comienza quizás a intercambiar un número de teléfono, etcétera, etcétera, cuando ya esto logra ser un pecado. Y el pastor decía entonces, lo ponía de esa perspectiva, que es hasta que el hombre
pone esto en acción. Pero desapareció la dama. El hombre se fue para su casa. Pero durante las noches y durante mucho tiempo le quedó esa imagen grabada en su mente. Y queda en la mente impregnada aquella dama que tuviste, hablando del caso de los hombres, o aquella imagen que vistes en la computadora, o aquella situación, y queda en tu mente y te martilla una y otra vez, porque el diablo trabaja así. El diablo trabaja con mensajes subliminales. Un mensaje subliminal es un mensaje que a través de música o de imágenes logra penetrar la mente y el corazón, de tal manera que hay pensamientos autorreversibles que están en todo el tiempo cuando tú estás dormido, cuando el hipotálamo, cuando el subconsciente está descansando durante las noches, trabajando una y otra vez. Cuando yo estudié esto a fondo, yo me quedé frío, porque yo le decía a mi esposa, esto es increíble. Leí también que cuando un ser humano muere, cuando el corazón deja de latir y los pulmones se paran por completo, saben que lo último que muere del ser humano, adivinen qué es. Cerebro. Y el cerebro tiene la capacidad de poder escuchar seguramente, o de poder, que los pensamientos se quedan ahí por mucho tiempo. Entonces, si yo entiendo y nosotros entendemos que no es hasta que yo consumí el acto, yo pequé, entonces ¿qué pasó durante todo este tiempo cuando mi mente estuvo pensando todo esto? Y aquí el problema. Y eso es lo que quiero que entendamos. Y mire, vamos a estudiar esto bien. Esto es maravilloso cuando yo lo leí, porque yo me puse a pensar, en realidad, Dios quiere mentes y corazones limpios. Y cuando a ti, en tu mente, te invade aquel pensamiento o deseo impuro y sucio, y tú no lo logras sacar, no lo logras expulsar, no logras deshacerte de él, ¿sabe qué va a suceder? Voy a caer tarde o temprano en ese hábito o en esa acción. Porque no tuve la valentía o la disponibilidad o la disciplina de expulsar ese pensamiento que me agobiaba de mi mente. Por mucho tiempo hay pensamientos que martillan la mente del ser humano. Y si ese pensamiento, querido hermano y amigo, no lo sacas de tu corazón, tarde o temprano tú vas a volver a caer. Y ese es por qué el ser humano cae una y otra vez. Caemos una y otra vez porque no nos deshacemos de esos pensamientos. Por eso la palabra dice que lo único que deberemos hacerlo será el carácter. Por eso el diablo lo que ha degenerado en el ser humano, más que cualquier otra cosa, es el carácter. Porque el carácter te identifica. El carácter dice que tú eres. El carácter es lo que el hombre era originalmente salido de las manos de Dios. Y es lo que hemos perdido. Por eso usted y yo tenemos que luchar todos los días. Tenemos que tener ese deseo en nuestro corazón todos los días de venir de rodillas y pedirle a Dios de corazón que quite esos pensamientos impuros de mi mente, que quite esos deseos de mi corazón, de aquellas cosas que hemos visto. ¿Por qué? Porque cuando yo lo saco, eso va cogiendo raíces, va generando pensamiento tras pensamiento, a tal punto que me llevará a consumar el pecado. Ese es el problema de nosotros como ser humano. Voy a contarles una ilustración. Yo no sé también si ustedes, antes de contar esta ilustración, yo no sé si ustedes han escuchado esta frase que decía Martín Lutero. Martín Lutero decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen en derredor de nuestra cabeza, pero que sí podemos evitar que hagan nidos en mi cabeza. Y eso es exactamente con los pensamientos. Yo no puedo evitar escuchar, yo no puedo evitar mirar, pero puedo evitar que ese pensamiento ponga huevos, así como los pájaros, en mi cabeza. Y cuando ese pájaro pone un huevo en mi cabeza, quiere decir que hay vida o hay otro pensamiento que va a generar tarde o temprano el problema. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Que entendamos que con lo que el ser humano ha sentido por mucho tiempo, no es arrepentimiento, sino que es remordimiento. Porque cuando uno vuelve a hacerlo otra vez, no era un arrepentimiento profundo y genuino, sino que era sencillamente un remordimiento. Lo explico con esta historia y con esto termino, porque sé que va corriendo. Está el deseo acariciado, cuando ese pensamiento no puede salir de la mente. Está la decisión, cuando uno planea. Y está la planificación y el acto. Todo esto genera remordimiento.
¿Cuándo se recuerdan de David? El rey David, usted lo encuentra en 2 de Samuel, me parece. Sí, 2 de Samuel, capítulos 11, si mal no recuerdo. David, dice la palabra de Dios, y con esto termino, que era un rey grande. Un rey que tenía poderío, que tenía poder, que era admirado por todas las naciones alrededor. Era un rey respetado por todos. En cierta ocasión, David, dice la historia, que salió a caminar a su terraza. Ustedes saben la historia que voy a contar, ¿cierto? Salió a caminar y de pronto él, caminando por ahí, logró ver a través de su ventana, al otro extremo había un edificio. Yo no sé si esta dama, que se llamaba Betsabé, yo no sé si estaba con la ventana abierta, no sé si la cortina la había corrido, la ventana estaba rota, yo no sé. Pero modo que David vio a esta dama bañándose. Y la historia cuenta que cuando David comenzó a mirarla, comenzó un proceso de llamado de atención. Analizó a Betsabé de tal manera que deseó instantáneamente obtener a una mujer, a esa mujer. Y vuelvo y repito, las damas son bellas, caballeros y damas. Hay caballeros también allá afuera, incluso a veces dentro de nuestras filas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas que son atractivos y que a veces hacen cosas con las cuales uno tiene que tener extremo cuidado, porque esto es parte de ser un buen administrador de lo que Dios posee. Y ser un buen mayordomo también es ser un buen administrador de los pensamientos que Dios pone también en nuestras mentes. David entonces comenzó a desear a esta mujer. Dice que llamó al criado, dice la historia que llamó al criado y mandó a llamar a esta mujer para que viniera a cenar con él, porque él quería saber quién era. El hombre le dijo, es Betsabé. Su esposo se llama Urías, el Eteo, que por cierto estaba luchando por allá en una guerra, y entonces estaba sola. Aparentemente el esposo de Betsabé era un hombre que se iba por muchos meses, por mucho tiempo fuera. Esta mujer se quedaba sola y entonces el rey quiso aprovechar la ocasión. La historia dice de que la mandó a traer para poder cenar con ella y conocerla mejor. Y resulta ser que en vez de terminar en la mesa con una buena cena, terminaron ¿a dónde? En la cama. Y producto de esto quedó embarazada, porque seguramente lo hicieron repetidas veces, porque recuerden que Urías estaba allá, lejos. Entonces comenzó a albergar esos pensamientos hasta allí. Lo que sucedió al inicio fue llamada de atención. Lo que comenzó con David, que nada más se dejó guiar por su vista, terminó en una desgracia con una mujer que no era su esposa. Y todo comenzó porque algo le llamó la atención. Guardó en su corazón y en su mente ese deseo y esos pensamientos. No pudo sacar de su mente y de su corazón el deseo de querer tener a esta mujer, y cayó en pecado. Y por si no fuera poco, dice la historia que al quedar embarazada de esta mujer se dio cuenta y mandó a traer al esposo a la guerra para que viniera. Y el plan era el plan de David, el plan malévolo, porque él planeó después, como dice más o menos, planeó lo que iba a hacer. Trajo entonces al esposo de Betsabé, y el plan era que él viniese a la casa, durmiera con ella, para hacer aparentar de que era él el que había embarazado a Betsabé. Y ya él se lavaba las manos y todo, el pecado salía, ok, se acabó todo, aquí terminó. Pero la historia dice que el hombre era tan fiel, era un hombre tan fiel a Dios y a su rey, que ¿saben qué pasó? Que ese día que llegó, él dijo, bueno, no puede ser que mis compañeros estén en combate, dando guerra con los filisteos, con el enemigo, y yo esté aquí gozándome tranquilo. ¿Saben qué hizo? Se fue a dormir cuando llegó a la puerta del palacio del rey. No se fue a dormir en la cama con su esposa. Y cuando vino el criado y le dijo entonces al rey que Urías estaba dormido fuera en la puerta, y dijo, ¿cómo? Él se enojó y dijo, ¿cómo es posible? Se me arruinaron los planes. No era eso lo que él quería. Entonces comenzó a tramar cómo podía ser. Y tramó el hacer una cena con Urías. Y durante esa cena él comenzó a emborracharlo. Comenzó a darle copa tras copa, emborracharlo, de tal manera de que Urías, ya borracho, él quería de pronto mandarlo ya borracho a su cama, una vez más, tramando que se fuera con su esposa, para hacer aparentar de que el hijo era de él, de su esposo y no de David. No le salió tampoco, porque otra vez Urías volvió a hacer otra vez lo mismo. Se volvió a quedar otra vez dormido enfrente del palacio. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que sucede con David? David procedió al siguiente. David no sabía que iba a caer en el acto de asesinato.
Porque la Biblia dice de que David no solamente cometió adulterio, sino que también mató también al esposo de esta mujer. David no sabía que iba a llegar a este punto. Y eso es lo que sucede con el ser humano. Nosotros a veces no entendemos y no sabemos que vamos a llegar a caer tan bajo. Porque cuando el ser humano no tiene la capacidad de sacar esos pensamientos, tú no te imaginas a veces lo que puedes hacer. Cuando Satanás se apodera de la mente del ser humano, cuando Cristo no está en el corazón del ser humano, nosotros somos capaces de hacer cosas increíbles y bárbaras que después uno dice, Señor, ¿y ahora en qué me metí? ¿Cómo regreso de esto? La historia dice que él mandó a poner a Urías frente a las filas para que muriera en batalla. Y una vez ya muerto, el poder quedarse con su mujer, con Betsabé. ¿Saben qué sucedió? Cuando él murió en batalla y el pueblo se dio cuenta que el rey David tomó a una mujer que había quedado viuda, todo el mundo le aplaudía, le decía, ay, pero qué rey tan hermoso, qué rey tan lindo, qué rey tan de palabra, que se hizo cargo de una mujer viuda para que su hijo cayó en el vientre, pensando el pueblo que era de Urías, no se quede sin padre. ¡Qué rey! ¿Y saben qué pasó? Que el pecado siempre se descubre. Que cuando Dios no está en nuestros planes, el pecado siempre sale a la luz. Y resulta ser de que David se arrepiente, pero causa de esto, Dios se lleva al niño. Porque las consecuencias de tus actitudes y de las cosas que nosotros hacemos, no las podemos evitar. Aquellas consecuencias de aquellos actos que a veces nosotros hacemos, lamentablemente, muchas veces tenemos que sufrirlos, porque el plan de Dios es que tú y yo entendamos que Él es amor, que Él te ama. Y Él me ama tanto, querido amigo y hermano, que a veces permite que caigamos en el piso. Pero las consecuencias de eso tenemos que vivirlo para poder entender que Él te ama y que Él me ama. Por esa razón Dios en esta noche quiere que usted y yo tomemos decisiones. El Salmo 51, te lo voy a dejar de tarea que lo leas. Pero en el Salmo 51, en el versículo 10, es la oración, y por falta de tiempo no lo voy a leer, pero es la oración que David hizo a Jehová. Un corazón arrepentido, un corazón realmente decidido, que entendió que Jehová lo había curado de su pecado, pero tuvo que caer, tuvo que comer el polvo, tuvo que entender, porque el ser humano a veces somos tan necios que solamente hasta que comemos el polvo, hasta que caemos en el error, entendemos. ¿Por qué somos así? Me pregunto yo, ¿por qué soy así? El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Yo por eso voy en esta noche a pedirle a Susi que cante. Y si al escuchar este canto, y discúlpeme, yo sé que me tomé unos minutos más, pero yo quería terminar este tema porque yo sentí en mi corazón que era de vital importancia para cada uno de nosotros. Yo sentí en mi corazón que este tema teníamos que nosotros esta noche escucharlo a plenitud, porque eso es lo que el Señor quiere. David tomó la decisión de ser diferente. Y más adelante en la palabra encontramos que la palabra dice que David fue un hombre recto. Y la palabra llama a David un hombre recto delante de los ojos de Dios. Yo me pregunto, después de que adulteró, después de que mató, después que cayó en este error, Jesús, la palabra dice que Él es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento en su corazón. Porque Él decidió que el quien iba a morar en su corazón y en su mente no eran esos deseos impuros, sino el Espíritu de Jehová. Por eso Dios puede transformarte y puede darte la victoria a ti, puede darte el control de tu mente, puede darte el control de tu vida, si tú nada más le permites a Él que esta noche, que Él more en tu corazón. Por eso cada vez que caigas una vez, no te preguntes, ¿por qué lo hago? ¿O por qué lo hice? Pregúntate, ¿quién está en mi corazón? ¿Quién está en mi corazón? Por eso yo quiero que el hermano ponga la pista y escuchemos este hermoso himno. Y si siente la necesidad, por favor, ponte de pie y juntos vamos a orar. Es día triste y mi corazón derrama una lágrima de dolor. Así está mi vida y yo de quien la haga sonreír.
Amigo, ven a conocer al Salvador. Solo en Él encontrarás divina paz. Porque comprende tu dolor. Él quiere darte todo su amor. Solo tienes que entregar tu corazón. Vuelve a Cristo, tu corazón entrégale, y un nuevo corazón Él te dará. Atado estás en el pecado, solo Él te dará la libertad. Vuelve a Cristo, tu corazón entrégale, y un nuevo corazón Él te dará. Atado estás en el pecado, solo Él te dará la libertad. Solo Él nos dará la libertad. ¿Cuántos creen que solo a través de Cristo podemos encontrar la libertad? Queridos hermanos, ha venido la salvación a Brockton y es tiempo ahora que Jesús sea el que reine en nuestros corazones. Oremos. Querido Padre, maravilloso Dios, Rey de reyes y Señor de señores, tú, oh Padre, que te mereces la gloria y la honra por los siglos de los siglos, oh Dios. Queremos rendirte agradecimiento en esta noche porque tú hablas a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Gracias porque cada vez que la abrimos tú tienes un nuevo mensaje para nosotros. Oh Dios, hoy queremos decirte, perdona, oh Dios, si hasta ahora hemos estado haciendo cosas, oh Dios, que entendemos que estaban mal. Pero ahora queremos decirte, Señor, que ahora entendemos que el problema quizás no son las acciones que hacemos, sino los pensamientos que a veces albergamos en nuestros corazones. Hoy queremos decirte, oh Dios Jehová, que ahora te entregamos nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros miembros. Ponemos en tus manos nuestro cuerpo entero para que tú puedas, oh Dios, hacernos mayordomos fieles, oh Dios, y buenos mayordomos para poder emplear una buena administración en mi mente, en mis manos, en mi boca, en mis ojos, en mis oídos y en mis pies, para que me encamine a lugares donde debo ir, para que no mire las cosas que no debo mirar, Señor, para que mis oídos no escuchen aquellas cosas que no deben de escuchar, para que mi corazón, oh Dios, solamente esté albergado tu amor, tu paz y tu bendición. Hoy, esta noche, queremos decirte, Señor, transforma nuestras vidas. Ayúdanos a fijar nuestra vista en ti y rendimos, oh Dios, a ti el timón de nuestras vidas porque entendemos y comprendemos que solo no podemos. Gracias, oh Dios, por todas las cosas que tú nos das. Bendice a esta hermosa iglesia, a estos hermosos hermanos, a nuestros amigos que están noche a noche y a las personas que a través de las redes sociales también nos escuchas. Gracias, oh Dios, por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, que la paz de Dios sea con cada uno y les esperamos mañana una vez más. Que el Señor les bendiga.